Además de los platos fuertes de la semana, que será la reunión de los bancos centrales y la situación de Evergrande, hay otros dos acontecimientos clave para los inversores que tienen como principal escenario Alemania. Este lunes ha concluido la mayor reforma acometida por el índice DAX-Xetra en sus 34 años de historia, con la incorporación de 10 nuevas compañías al selectivo. Y 6 días después, el domingo 26, se celebran, como sabéis, las elecciones en Alemania que pondrán fin a 16 años de mandato de Angela Merkel. Vamos a comentar este y otros asuntos hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras de Aurigabonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Y con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Bueno, en principio la semana sí va a hablar en principio y vamos a hablar seguramente mucho del tapering en Estados Unidos, la reunión de la Reserva Federal, pero todo el tema de lo que está sucediendo en China se nos ha metido un poco por medio y ha acabado por eclipsar a todo lo anterior. Sí, en el caso concreto de la Reserva Federal y del tapering y todo lo que va a ocurrir, la verdad es que como todo lo que está en referencia con los bancos centrales está tan bien anunciado, tan bien comunicado, que en definitiva aparentemente no va a haber grandes cambios sobre lo esperado. Obviamente todo el mercado estamos descontando que para finales de este año empezará a rebajarse el nivel de compras de bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es muy importante saber, por lo menos en el caso de Europa, con el Banco Central Europeo, que los niveles de las vacunaciones, que es como abrió la presidenta del Banco Central Europeo, abrió la última reunión, hablando del número, del porcentaje tan elevado, más del 70% en Europa, pues en Estados Unidos yo creo que también hay un movimiento parecido y en definitiva yo creo que las evoluciones positivas de las economías, tanto en Europa como en Estados Unidos, hace prever que probablemente se van a ir retirando de forma paulatina los estímulos, las compras de bonos y que va a ser de una forma muy ordenada y muy bien publicada. Por tanto, yo creo que no va a haber grandes cambios. Sí que es verdad que el mercado pues está un poco... lo que iba a ser este lunes, martes, iba a ser un poco de compás de espera a ver qué es lo que ocurría con la FED. Evidentemente ha cambiado el sesgo con todo lo que está viniendo en las noticias que vienen de China. Hoy el principal destino del dinero es precisamente la renta fija, bonos. Los inversores están armando, protegiendo, comprándose bonos. Sí, porque además las bolsas están teniendo un descalabro bastante importante y entonces lo normal cuando hay salida, o sea, cuando sales de la renta variable, lo normal es que el movimiento sea la compra de bonos y ese es el refugio, porque siempre sabemos que los bonos, todo el dinero invertido en bonos, a pesar de la volatilidad que puedan llegar a tener o de los movimientos que hay, siempre son una especie de refugio seguro, especialmente teniendo en cuenta, de nuevo, los bancos centrales que están detrás, que de alguna forma hacen que el movimiento que pueda haber sea relativamente escaso o por lo menos bastante controlado. Por tanto, es el refugio normal. Miguel Ángel, la dimensión del programa de Evergrande no es desde luego pequeño ni baladí, porque son 300.000 millones de euros o de dólares la deuda que tiene asumida esta gran promotora inmobiliaria china. Lo que pasa es que los problemas de China ya vienen también de lejos o de atrás. Además, país pues que evidentemente tampoco tiene los cánones de transparencia que tienen o tenemos en otros países. ¿Crees que al final acabará interviniendo el gobierno chino y el Banco Central para evitar lo que dicen todos que podría ser un Lehman Brothers chino, ¿no? Bueno, no va a ser un Lehman Brothers y lo vamos a ver por qué, pero el caso de la inmobiliaria china, que es una compañía del Fortune 500, es gordísimo. Y además es gordísimo no por los 300.000 millones, que sería una cantidad fácilmente asumible por el gobierno chino mediante simplemente una socialización de la deuda, porque no nos olvidemos, el balance chino tiene 3.2 billones de divisas, es decir, lo podría corregir con una socialización de la deuda que significaría una bajada del tipo del yuan. Pero ese realmente es que no es el problema, es que esto es simplemente la punta de un iceberg que va a traernos por la calle de la amargura mucho tiempo. Todos hablábamos de él y acaba de reventar. Un mercado tan opaco como el chino. Yo, que ya sabes, voy habitualmente allí por otros motivos, me encuentro con que en todos los hoteles hay una gran maqueta de un proyecto. Tienen 1.300 proyectos en 280 ciudades, es una locura, pero insisto, no es más que es el ejemplo de un modelo, de un cambio de modelo de crecimiento que llevaron a cabo cuando se produjo la crisis anterior, porque estaban acostumbrados a que los europeos nos endeudásemos, occidentales, nos endeudásemos para comprar materiales chinos. Vieron que esto se había acabado
y dijeron que había que cambiar su modelo de crecimiento. Y entonces lo que empezó es a crecer la deuda privada. La deuda privada ha pasado en estos 10 años de un 100% del PIB a un 220% del PIB. Es decir, ellos inundaron, después del anterior tapering, inundaron el mercado de dinero. Y ya se sabe, cuando tú inundas el mercado de dinero, al final lo que hay es malos proyectos. Malos proyectos. Proyectos que cuando llega la hora de repagar, pues estos señores se encuentran con que no son capaces de vender las empresas, es decir, los proyectos, y adicionalmente nadie se los quiere refinanciar. Van a dejar de pagar y va a ser un problema. Pero no por los 300.000 millones, que insisto, es una cantidad brutal que la pueda absorber el mercado, el gobierno chino, sino porque va a ser más gorda todavía. Y esto va a empezar a reventar. Y entonces nos va a afectar, porque cuando se debilite el sistema financiero chino, desgraciadamente se va a debilitar el sistema financiero mundial. Pero hay mucha más importancia de la que pueda parecer. Y acuérdate lo que te digo, vamos a hablar en los próximos meses de estos temas, pero a diario, mucho más de lo que nos parece. Sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre se ha dicho que hay que invertir en aquello que entiendas, no inviertas en nada que no entiendes. Y es muy difícil entender la economía china. Sus cifras son absolutamente siempre completamente de locos, son estrambóticas, siempre es como 10 veces más de lo que es, o 20 o 100 veces más de lo que el resto de las economías hacen, de manera que una gran quiebra es un gran movimiento negativo para los mercados, sobre todo porque sus raíces son tremendamente importantes. Es verdad que el gobierno chino, además, ahora mismo, bueno, recordemos que China es la segunda economía con casi un PIB de casi 13 billones de euros anuales, billones de los nuestros, que tendría capacidad absoluta para poderlo rescatar a esta empresa, pero es verdad que simultáneamente estamos viendo un cambio desde el punto de vista político de Xi Jinping, que está haciendo un movimiento de recordar a Mao Zedong, y por tanto parece que está derivando a no promover el hecho de que las empresas tengan mucho éxito, sino que sean más bien los propios chinos, personas físicas, los que sean un poco el foco de su nuevo modelo. De manera que entonces cabe la posibilidad, podría perfectamente ser rescatada, pero no sabemos cómo va a reaccionar el propio gobierno. Capacidades tiene, ya digo que tiene un PIB, es la segunda economía del mundo, es 3 veces más grande que la economía japonesa, que es el tercero, de manera que tiene unos niveles de poderío impresionantes, pero es tan opaco que es muy difícil saberlo. Entonces, las raíces que puede traer esto, además hubo un momento, y esto es el tema de los índices, que es un tema importante, entiendo que luego vamos a hablar del DAX, los índices. China entró en el MSCI, que es el mayor indexador del mundo, entró en el 2017. Ese fue el día, o ese fue el momento en que se inoculó el virus chino dentro de la economía mundial, porque en definitiva ahora mismo todos los grandes fondos, todos los grandes inversores están emulando determinados índices, y por tanto ese virus chino, donde ya entraba en el MSCI, que es el mayor indexador del mundo, lógicamente ya estamos inoculados, de manera que eso va a llegar a todo, a los fondos de pensiones, fondos de inversión, todas las economías vamos a estar más o menos tocados dentro de este proceso. Vamos a ver si se para o no, veremos. Hay un problema también que yo creo que es muy importante entender. El gobierno chino va a tiene medios, yo creo que no por su PIB, sino por su balance. Es decir, la cantidad de reservas que tiene en su balance es lo que le da el poderío de respuesta más allá de lo que es su economía, pero tiene un problema adicional. Si actúa contra su balance, es decir, utiliza sus divisas, eso va a llevar de manera inmediata, en función de la cantidad que utilice, a la devaluación del yuan. ¿Cómo lo hago? Porque no nos olvidemos que todavía la renta per cápita media del chino es 4 veces inferior a la del americano. Ellos siguen un sistema de una economía libre de mercado a cambio de que tú no mires la política. Muy bien, pero siempre y cuando me funcione bien la economía. Si la economía sufre, si dejan que sean los propios chinos los que paguen los Evergrande, que vaya a haber uno detrás de otro, se va a resentir este sistema tan dual y tan complicado que tienen.
Obviamente siempre tienes el sistema último, que yo creo que no lo van a hacer, que sacar los tanques a la calle, ¿no? Cosa que sería impensable en Occidente. Pero la cosa va a ser muy gorda, mucho más de lo que nos parece, y yo creo que este es el primero de los que nos vamos a encontrar. Y vamos a ver cómo nos resuelven. A mí no me gustaría estar en la piel de los principales ejecutivos de Evergrande, desde luego. Hombre, ya se ha visto cómo actúa China. Y hemos tenido el caso de Ant, que era el brazo financiero, que es, insisto, donde empezó el cambio de actitud del gobierno chino respecto a las grandes compañías chinas y su actividad en los mercados financieros, fue con Ant, que era el brazo financiero de Alibaba, y recordemos que estuvo desaparecido el presidente de la compañía una buena temporada y que desde luego actúan con mano no de hierro sino de absoluto asesinato, o por lo menos... Hablemos también de Alemania. No solo ahora mismo es jugar a especular cuál puede ser el resultado de las elecciones el próximo domingo, pero evidentemente va a haber un cambio de era, de etapa, y las elecciones en Alemania en esta ocasión cobran, yo creo que tanto interés o más incluso que unas elecciones en Estados Unidos, por el hecho de que, bueno, todos sabemos un poco quién dirige la política económica y social en la Unión Europea y en la Comisión Europea. Pero antes, el DAX, esos cambios, ha aumentado de 30 a 40 componentes, se incorporan 10 nuevas compañías, y un poco estos días, coincidiendo con esta noticia, pues yo he visto mucho debate, mucha gente opinando sobre la necesidad o la utilidad que podría haber en el caso del mercado español que el IBEX 35 ampliase el número de componentes. Claro que luego, leyéndome otras crónicas, también me he encontrado con expertos o profesionales de la inversión que dicen que lo que debería es reducir el número de componentes, ¿no? A lo mejor no ser tan presuntuoso como Alemania, que se iguala al CAC 40 o al MIB italiano. ¿Vosotros qué os parece? Bueno, yo creo que aquí hay dos problemas. ¿Por qué lo hacen los alemanes? La primera, y luego, ¿qué comparación tenemos nosotros con ellos? ¿Por qué lo hacen? Pues muy probablemente porque lo que quieren transmitir es una imagen de seriedad. Han tenido un escándalo gordo, el de Westcar, y yo creo que eso hay que intentar taparlo, y han incorporado además nuevas medidas a las compañías publicadas. Uno de los graves problemas que tienen no solamente las alemanas, sino tenemos en toda Europa, es qué queremos tener en nuestros índices. ¿Solo compañías rentables con cash flow positivo, o queremos también tener compañías de los nuevos mercados? La economía tira hacia un lado, pero los índices siguen utilizando modelos antiguos. Y esa es una diatriba muy complicada, y que también van a tener que decidir. Pero luego, ya cuando entramos en España, yo he dicho desde hace muchísimo tiempo que desgraciadamente tenemos un mercado demasiado pequeño, que adicionalmente nuestros gestores no hacen nada para que sea grande. Somos un tercio de los alemanes o un tercio de los franceses. En una merienda que se juega a lo general, donde además en nuestro tercio resulta que 5 compañías tienen el 56%. Es decir, nuestras compañías solamente tenemos 5 en el Eurostock, en el índice del Eurostock. Necesitamos modificar nuestra estructura del índice para ser alguien, si no, poco a poco ocurrirá lo que está siendo. Somos cada vez menores, nuestros momentos de cotización son puntuales en la apertura y en el cierre, prácticamente no hay cotización durante el día, y llega una gran compañía americana y resulta que tiene más valor que todo nuestro índice. Entonces, yo creo que esto... Y que el DAX, y que el DAX, efectivamente, pero es que hay muchas. Entonces, yo creo que los gestores que se dedican a hacer esto, además de cambiarse cada una serie de años, hombre, no estaría mal si hiciesen algo. Porque yo esta historia la conozco desde que se creó el índice. No ha cambiado en absolutamente nada, solo que cada vez tenemos menos valor. Sí, es indudable que... Bueno, dos temas. Vuelvo al tema de la indiciación, es decir, los índices son cada vez más importantes en el mundo, porque la indexación, es decir, el enorme éxito que están teniendo los ETFs, que de forma absolutamente arrolladora están haciéndose los grandes protagonistas del mercado de la inversión. Entonces, los ETFs en su mayoría lo que hacen es replicar un índice, como todos sabemos, y por tanto los que hacen esos índices
índices tienen una varita mágica que en el momento en que tu compañía entra dentro de un índice, desde luego se multiplica la negociación que hay sobre ese valor y se dispara en un mundo nuevo. Por tanto, tenemos los indiciadores, que es básico, y la importancia de los índices. Y efectivamente, ligándolo con el tema IBEX o el DAX, desde luego las compañías que están entrando en el IBEX 35 precisamente siempre tenemos problemas de cuál van a entrar porque las capitalizaciones son bajísimas. Hay que pensar que ahora mismo la que tiene la capitalización más baja del IBEX 35 es Meliá, que tiene 1.200 millones, y del DAX es una compañía de motores aeroespaciales que se llama MTU, que tiene 20.000, quiere decir que, perdón, 10.000 o 11.000, o sea, 10 veces más. La más baja del IBEX es 10 veces menor que la más baja del DAX, previo cuando era el DAX 30. De manera que tenemos un problema de tamaño bastante importante. La ponderación de 14 compañías del IBEX 35 es del 1%. 1%, claro, como decía Miguel Ángel, claro que... Fijaros la semana pasada, con todo el terremoto en el sector eléctrico, pues vimos, ¿no?, que 3 o 4 compañías, cuando las empezaron a pegar duro... Evidentemente. Entonces, en el caso del IBEX 35, no solo se pondera ahora mismo, la fórmula no es solo ponderar la capitalización, sino también, por supuesto, el free float que pueda tener y, lógicamente, la liquidez que tiene el valor. De manera que ese es un poco el algoritmo que se está revisando de manera cada trimestre para determinar quién entra y quién sale. Pero tenemos un gran problema, mantener en 35 se pone muy duro porque, lógicamente, ya digo, que unas compañías de 1.000 millones de capitalización estar dentro del IBEX 35 es muy bajo. Es verdad que luego ya cuando nos metemos en el MSCI España, pues solo computan como 15 o por ahí de los 35. Es decir, cuando MSCI pone a computar el valor de España dentro del mundo bursátil, es mucho más reducido que los 35. De hecho, los últimos 10, 15 del IBEX 35 prácticamente no computan en los grandes índices. Sí, creo que tenemos un problema inicialmente tenemos un problema de mercado. Después tenemos un problema de gestión de los índices o de gestión de nuestro mercado bursátil. Y después tenemos un problema de bancos centrales que han creado dinero a expuertas, donde los gestores ya no saben qué hacer con el dinero, con lo tanto los mismos banqueros te dicen, como no sé qué hacer, como tú no sabes qué hacer, espérate que creo ahora mismo un ETF. O aparece un cerebrito que lo sacan de la facultad de físicas o de aeroespaciales o de no sé dónde y te monta un quant y ya montamos un fregado, y el inversor, cuando va a invertir, que generalmente no invierte lo que le sobra, sino desgraciadamente lo que está por ahí, va y lo pierde. Bueno, esto nos lleva un poco también al tema inicial, esa abundante liquidez. Leía yo una de las conclusiones la semana pasada de la encuesta de Bank of America Merrill Lynch, decía que la mayoría de los gestores encuestados tenían una visión negativa con la economía, pero muy positiva con la bolsa, ¿no?, que es a veces las piezas del puzzle que a veces a muchos les cuesta también entender. ¿Qué esperáis de las elecciones en Alemania y cómo pueden? No sé si queréis que tendrá o no impacto en el mercado, en los bonos seguro. Todo apunta que el movimiento va a ser relativamente imperceptible, en el sentido de que sí que es verdad que todo apunta a que va a ser Olaf Scholz, que es ahora mismo el vicecanciller alemán, es decir, es el número 2 del gobierno alemán, es socialista, pero es un socialista, siempre se le ha determinado como el más conservador de dentro del SPD, y tiene mucha experiencia de gobierno, y especialmente en el mundo financiero, porque era el ministro de Finanzas. De manera que yo creo que por el propio presidente, el canciller que va a salir, si sale Scholz, desde luego no va a haber grandes movimientos dentro del mundo, no va a cambiar nada. Es verdad que luego veremos, hay un momento que va a ser quién va a ser sus aliados siguientes, que si son los verdes, que se está hablando, bueno, allí en Alemania se habla de colores, va a ser el semáforo, probablemente, que es Scholz, los verdes y los conservadores, dentro de alguna manera de ser una tripartita. Pero si es bicefalia, pues evidentemente si van con los verdes, se va a recrudecer todo el tema de la Agenda 2030-2050, lo cual significa que la luz no va a dejar de subir mucho más allá, porque en definitiva recordemos que la subida de la luz está producida precisamente por la Agenda 2030-2050 y el coste que tiene todo el tema del CO2, el gas, etcétera, etcétera. De manera que entonces, si esa alianza se hace de manera cercana con los verdes, puede haber un mayor encarecimiento de la luz, seguro.
Bueno, hay muchas oportunidades de inversión para todos aquellos que creen también en la descarbonización de la economía. Correcto. Va a haber miles y miles y miles de millones de euros. Fíjate, yo creo, vamos a ver, bueno, sabéis que ha salido un escándalo hace 2 horas de que la policía ha entrado en el ministro de Finanzas buscando que el departamento antiblaqueo, bueno, pues no había transmitido adecuadamente las noticias de la policía. Me ha recordado mucho el caso Comey con Hillary Clinton. Por suerte aquí no estamos hablando de que entre un zumbao como entró en aquella época. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que tanto ganen los conservadores, el equipo de Merkel, o ganen los socialdemócratas, que son extremadamente moderados y que están en el gobierno, efectivamente, no solo el vicecanciller, sino que además el ministro de Finanzas, y tiene una historia previa como ministro de Trabajo, va a tener un sistema continuista. Yo no creo que entre los verdes en el gobierno porque no salen los números. Ahora mismo vamos a ver lo que pasa con el tema del tinglao que se ha montado hoy, pero más o menos la última encuesta decía que los socialdemócratas ganaban con un 26% y que los conservadores se quedaban con un 22%. Con eso no llegas al 50%, pero te podrías apalancar de alguna manera en alguien que ha estado siempre en esta bisagra, que es el Partido Liberal. Y yo creo que Scholz lo que va a intentar es devolverme el favor que os hicimos previamente vosotros. Y volvamos a lo que llaman los alemanes la Große Koalition. Es decir, y eso significa estabilidad absoluta en el líder de Europa, sobre todo ahora que se está armando tantísimo ruido los franceses porque se sienten totalmente insultados porque los americanos le han quitado un megacontrato con los australianos en el tema del submarino, que dicho sea de paso, es que lo que le han ofrecido, yo lo hubiese aceptado, soy el australiano, es decir, me había vendido una burra y viene el otro y me dice que me monte en el Rolls, pues obviamente. Entonces yo creo que las elecciones no me preocupa el resultado, pase lo que pase con el escándalo que se ha destapado hoy, si hay escándalo, porque sea uno u otro, yo voy más a que por la tipología. Si fuese el ala más de izquierda del Partido Socialdemócrata, quizás fuese una alianza con los verdes, entonces sí que me preocuparía, pero ahora no. Es un escándalo lo mucho que aprendemos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy lunes en Ponte en Acción. Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos, y Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo. Que se os dé bien la semana y que hagáis felices a vuestros clientes. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Fernando.